Hola, bienvenido al curso de inglés número 1. Básicamente para aprender inglés hay algunas cosas que son muy importantes de entender. Primero, gramática. Para cualquier lengua que tengas que aprender, la gramática es básicamente la fórmula, es la manera de cómo esa lengua se estudia, cómo se aprende esa lengua. Em, Cada lengua, el español, el inglés, el francés, tiene una fórmula, tiene pasos, tiene una manera de ser, de cómo fue creada, de cómo una persona lo puede entender, porque si básicamente la gramática es el DNA de la lengua. Si tú no puedes entender la gramática de una lengua, no vas a poder hablarla, no la vas a poder utilizar. Cuando tú vas, por ejemplo, a un país como Estados Unidos, Inglaterra, Australia, donde hablan inglés, y tienes que aprender, lo primero que te tienes que enfocar es la gramática, ¿verdad? Y la gramática es básicamente ejemplo como yo soy Alan, I am Alan, ¿verdad? Eso es un ejemplo de las primeras gramáticas que uno va a aprender, ¿no? Este, He is Alan, they are friends. La gramática es muy importante. Con la gramática vas a aprender cosas como el sujeto, el verbo, el objeto, ¿no? En inglés se dice subject, verb and object. Eso es muy importante. Vivimos en una época donde toda la información está en el internet y hay veces, yo diría, de que se aprende mucho más de los libros. Comprándose un libro, creo que está todo más organizado y puedes aprender la gramática mucho mejor. Si eres un niño, un joven, tienes a la escuela para aprender, pero si no, si eres un adulto que ha venido a un país para trabajar, hay mucha información en los libros, cursos en línea, pero es muy importante que entiendas el concepto de que la gramática es muy importante. Hay personas que lo ignoran y hay veces hay gente que estudia un poco la gramática, pero no lo estudia bien. Y entonces lo que pasa es que permanecen con una gramática errada, ¿verdad? Y es muy importante que no crees una gramática de inglés errada. O sea, siempre vas a hablar con errores. Y hay mucha gente, por no poner atención a la gramática, por no hacerlo bien desde el comienzo, comete muchos errores hablando. La meta de una persona es aprender el inglés bien, ¿ok? Porque esto te va a dar mejores trabajos, esto te va a dar mucho más avances en tu carrera, ¿verdad? Te va a abrir las puertas. Una persona que no habla bien la lengua tiene un límite. Las puertas de carreras avanzadas no se van a abrir, ¿verdad? Esto es muy importante. La gramática es muy importante, especialmente en el comienzo. La segunda cosa que quería hablar es la pronunciación, ¿verdad? La pronunciación, especialmente en la lengua del inglés, es muy importante. Por favor, ten en cuenta de que la pronunciación que en inglés es muy diferente al español, ¿verdad? El inglés básicamente es una lengua que cuando la hablas tienes que estresar, tienes que ponerle más fuerza a la palabra, ¿verdad? Y en español es como una lengua que en donde no le tienes que poner tanto estrés al vocal, a la palabra, ¿verdad? Los sonidos de la palabra. Por ejemplo, te doy un ejemplo con la palabra carro, ¿verdad? Vamos a ver la palabra carro en inglés. En inglés la palabra carro, ¿ok? Se dice car, ¿verdad? Tú manejas un carro, you drive a car. La palabra en inglés es car, ¿verdad? Y ves, cuando tú pronuncias la palabra, ¿verdad? Car, ¿verdad? Si yo lo pronunciaría como en español, simplemente diría
car, y eso no suena bien, y las personas no te van a entender, ¿verdad? Tienes que decir car. So, esa es la forma la forma que yo me refiero de pronunciar estresando con fuerza. Este concepto es muy importante. Creo que en este primer curso te estoy básicamente dando una, las ideas más fundamentales, ¿verdad?, de aprender una lengua. Hay veces la gente solo se enfoca en gramática y nunca practica tanto en pronunciación y queda con una lengua limitada. Eso es muy importante, la pronunciación. Tercero es la repetición, ¿verdad? Con cualquier cosa en la vida, mucho más en la lengua, la gramática, la pronunciación, tienes que repetir, repetir y repetir, ¿verdad? Es muy importante. Tienes que practicar y practicar todos los días, especialmente en el comienzo de lo que es estudiar una lengua nueva. Si eres estudiante en la escuela, eso es muy bien, pero en tus tiempos, en tu casa, es muy importante practicar tú solo, escribir las palabras en un cuaderno y tú practicar y practicar hasta que te acostumbres. Hasta dicen que los músculos de la boca, de la garganta, se tienen que acostumbrar a la nueva lengua. La repetición es muy importante. Después de esto, número 4, gramática avanzada. Creo que yo diría que la mayoría de personas que vienen a Estados Unidos aprenden el inglés básico, pero nunca lo llevan más allá. Solo pocos lo hacen. Y bueno, esto depende de tus metas. Si tú quieres tener más oportunidad en la vida, en cuestión de trabajos, en cuestión de tus ingresos, la gramática avanzada te va a ayudar, ¿verdad? Y esto es algo muy importante, que cuando tú te sientas cómodo con aprendiendo la gramática básica, tienes que comenzar a pensar de que tienes que practicar y comenzar a aprender la gramática avanzada, ¿verdad? Creo que eso es el paso a llevarte básicamente a hablar inglés perfecto. O sea, es muy, tú mismo lo vas a ver que cuando ya estés cómodo en la gramática básica, vas a ver que la gramática avanzada en inglés es algo complicado, ¿verdad? Pero como te digo, con repetición todo se puede hacer. Es muy importante, número 5, la conversación, tener conversaciones. Muchas veces ahora, hoy en día, gente practica teniendo conversaciones en el Internet. Creo que es algo muy bueno, vía Skype, vía Facebook Messenger. Esto ayuda mucho cuando tienes familiares, primos, hermanos. Creo que poder conversar y practicar con ellos es una ayuda fundamental, es muy importante. El cerebro se tiene que acostumbrar. Es muy importante porque las lenguas tienen una fórmula, una fluidez, ¿verdad? Y solo eso te acostumbras conversando con las personas. Creo que para eso también ayuda a ver películas en inglés, y en la película tú ves a dos personas interactuando en una lengua, ¿verdad? Y lo que pasa a menudo es que mucha gente ve una película con dos actores conversando y aprenden a escuchar y a entender, pero nunca aprenden a ellos mismos conversar, ¿verdad? Claro que es importante ver televisión y tú escuchas a los que están conversando, es importante escuchar y comprender, pero lo más importante es que tú practiques conversando, que salga la voz de tu boca, ¿verdad? En Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, hay mucha gente que entiende el inglés, pero no lo habla, ¿verdad? No lo puede hablar. Y esto es por falta de práctica, por falta de gramática, de pronunciación, de repetición, las cosas que he mencionado. Después, número 6, está separar las dos lenguas. ¿Esto qué significa? De que si tu lengua natal es el español, ¿verdad?
y tú trates de pensar en inglés, esto tienes que tener un poco de cuidado. Creo que tú tienes que aceptar de que tu lengua natal es el español y que eso siempre va a ser, que tu cerebro se adaptó a esa lengua, es tu lengua natal. Es muy importante de que tú, especialmente cuando estés comenzando, primero pienses en tu lengua natal. Por ejemplo, si estás diciendo yo soy Alan, primero dilo en tu mente, yo soy Alan, en español, y después en tu mente tradúcelo al inglés, I am Alan, ¿verdad? Hay personas que cometen el error de que tratan de pensar en inglés y no en su lengua natal primero. Creo que con el tiempo eso es posible, pensar en inglés tú mismo, pero se va a dar con el tiempo, ya cuando tú tengas una gramática muy buena, cuando ya tengas ya años de repetición, creo que eso es posible. Pero es muy importante separar las dos lenguas porque te puede llegar a confundir, ¿ok? Cuando comiences a hablar y tengas problemas entendiendo algunas palabras, utiliza fotos e imágenes, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra árbol se dice en inglés tree, ¿verdad? Y, es muy importante que cuando tú digas la palabra tree, imagínate la foto de un árbol, ¿verdad? Cuando tú digas la palabra carro, que es car, imagínate la imagen de un carro, ¿verdad? Creo que las fotos, imágenes ayudan mucho a aprender una lengua, son fundamentales, eh, más que para algunas personas que para otras. Número 8, leer libros. Esto es una excelente forma de aprender una lengua, especialmente cuando no tienes hermanos o primos o amigos o compañeros de escuela que puedas conversar. Creo que los libros son una herramienta muy importante. Hay muchos libros en donde personajes tienen conversaciones, donde hay alguien describiendo una historia. Y básicamente creo que es muy importante las dos cosas de uno, leer en voz alta y dos, también leer no en voz alta, en silencio. Creo que las dos cosas tienen mucho que darte a ti, ¿verdad? Leer un libro en voz alta te va a hacer practicar, te va a hacer acostumbrarte a hablar la lengua. Y leer un libro en silencio te va a hacer pensar en la lengua. Estás leyendo un libro en silencio y básicamente tu cerebro está pensando en inglés. Eso es muy importante. Y número 9, quería mencionar esto que me parece a mí importante, es la cultura, ¿verdad? Cuando tú vienes a saber un poco de la cultura, ¿verdad? Es muy importante. Por ejemplo, si te vas a Estados Unidos, hay una cierta cultura, hay una forma que la gente se comporta y que tú tienes que conversar con ellos en su inglés de ellos, ¿verdad? Creo que para la gente de América Latina es muy fácil entender este concepto, ¿verdad? Por ejemplo, en América Latina, pongámonos Sudamérica, ¿verdad? Todos hablamos el español, pero es muy diferente el español de un colombiano con el español de un argentino, ¿verdad? Si tú conoces la cultura de Colombia o la cultura de Argentina, te va a ayudar a que tú te adaptes a ese español de ellos, ¿verdad? La cultura de Estados Unidos es muy diferente a la de Inglaterra y la de Inglaterra es muy diferente a la de Australia, ¿verdad? Las pronunciaciones son diferentes, ¿verdad? Entonces creo que cuando tú aprendes una lengua tienes que aprender la cultura. Por ejemplo, si vienes a Estados Unidos, hay una forma que la gente de Nueva York habla y la gente de California habla de otra manera, ¿verdad? Entonces es un ejemplo. La cultura es muy importante. ¿Con quién estás conversando? ¿Verdad? ¿De dónde son esas personas? En realidad, ¿de dónde son? Eh, Creo que esas cosas te van a ayudar mucho a aprender inglés.